Ave María Purísima. El poder del rosario. Voy a comenzar con una lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1 desde el versículo 1. Pablo, apóstol enviado no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Palabra de Dios. Yo pienso que la historia sagrada, cuando leemos nosotros, por ejemplo, estas cartas de San Pablo, leemos el caminar de la iglesia, el peregrinar, el camino de los apóstoles, que es el camino nuestro, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy, porque lo que estamos haciendo en este salón es lo que San Pablo hizo durante toda su vida. ¿Qué hizo? Él se la pasó hablando de salón en salón, de lugar en lugar, y hacía lo mismo que estamos haciendo aquí nosotros, hablando de Dios, glorificando a Dios, hablando de las maravillas de Cristo, los milagros tan increíbles, aunque él no lo conoció personalmente, pero luego se le apareció. Y nosotros, como dice San Pedro en una carta, pues no conocemos al Señor como lo conocieron ellos, que estuvieron 3 años con Él. ¿Quién puede decir eso? Pues solo ellos, ¿no? Sin embargo, el Señor prometió que Él se iba y que no estuvieran tristes, les decía a los apóstoles, porque yo tengo que enviarles el Paráclito. El misterio de eso es que Jesús está anunciando al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Él mismo, porque Él es el mismo Dios en 3 personas.
Este es un misterio insondable, algo muy increíble, pero es muy hermoso, ¿no? Porque Jesús estaba ahí y decía, yo me voy, pero les envío el Paráclito, el Espíritu Santo que los guiará, que estará con ustedes todos los días de sus vidas, hablará por ustedes, les llevará donde tienen que ir, los protegerá, les recordará todo lo que yo les he enseñado, que eso es algo muy importante de entender porque nosotros vemos los evangelios, vemos todas estas cartas, epístolas de los apóstoles y uno dice, ¿cómo hicieron para acordarse con tanto detalle de tanta cosa? Pues la única respuesta a eso es lo que Jesús prometió. Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Y así fue. El Espíritu Santo vino y cuando Marcos, Juan, Lucas y Mateo escribieron esos evangelios, ellos tenían todo perfectamente claro, además de que en lo que se respecta a los testimonios, ellos los recibieron de boca propia de los mismos apóstoles que estaban vivos todos, y la Virgen María también. Entonces, esta es la historia nuestra de la iglesia. Ahora uno se pregunta, ¿por qué razón el rosario no existía en la iglesia hace 1000 y tantos años? ¿Por qué razón aparece después, siendo un arma tan importante como la iglesia nos dice? Como tantos místicos de la iglesia nos aseguran que el rosario es algo extremadamente poderoso. Pues la razón que yo encuentro es que la iglesia va caminando en batalla, como lo hablamos en la charla anterior. Somos una batalla espiritual permanente, porque nosotros somos el pueblo de Dios que ha sido escogido para ser su ejército en el tiempo que nos corresponde. Nosotros somos los responsables de la iglesia en este tiempo en que estamos hoy, porque nacimos para hoy. El Señor nos responsabilizó a nosotros de lo que sucede en el mundo hoy. Todas las almas que hay en el mundo hoy nos pertenecen a nosotros y nosotros les pertenecemos a ellas, porque nosotros somos los guardianes de la humanidad. Esto es algo que no es sencillo de asimilar, porque parece ser que fuera demasiado grande para una persona, pero es verdad. Ustedes saben que cuando un soldado es enlistado en el ejército de su país y lo entrenan, lo preparan, lo uniforman y después lo mandan al frente a defender ese país, ese soldadito individualmente está defendiendo todo el país. Ese es como un policía que está en la esquina, allí en la esquina. Ese policía solito defiende todo el vecindario. Entonces, nosotros somos el ejército de Dios y nosotros defendemos toda la humanidad. Cuando nosotros comulgamos, místicamente estamos protegiendo la humanidad. Místicamente, no lo podemos ver, no alcanzamos a concebir el alcance que tiene una hostia, el alcance que tiene nuestra fidelidad, pero al mismo tiempo también la gracia de pertenecer al ejército de la victoria. Por eso la oración es una fuerza poderosa que tumba la oscuridad, que derrota al demonio. Y por eso, entre más entendemos la fuerza que tiene la oración, más la amamos, más nos convertimos en personas orantes. Y cuando yo digo oración, no solamente me refiero a recitación y a salmodia, también me refiero a comunión en el corazón con Dios permanente. Un ejemplo, un esposo fiel, donde quiera que vaya, tiene en su corazón a su esposa, a su familia permanentemente. Un esposo que ama, un esposo que es unidad, que es comunión con la familia, siempre, 24 horas al día, en su corazón, ¿qué hay?
esa familia, la tiene ahí. ¿Quiénes somos nosotros en la oración con relación a Dios? Si nosotros somos fieles a Dios, somos como ese esposo fiel. Somos fieles a Dios y donde quiera que estemos, en todo momento haciendo lo que estemos haciendo, estamos con Dios. Dios está en nuestro corazón. Esa es una relación que tiene que ver con la oración. Ustedes saben que los santos dicen, ora permanentemente. Yo al principio, cuando regresé a la iglesia y antes de comenzar mi vida misionera, que viví como 2 años así, aprendiendo de nuevo a ser católico, no le conté a nadie mi experiencia con Dios, y en esos días yo no entendía qué quería decir orar permanentemente. Yo decía, oh, qué cansancio, todo el día en esas, ¿no? Yo no entendía y nadie me explicaba. Entonces, pero un día, estando orando con el Señor y precisamente rezando el Santo Rosario, recibí una claridad absoluta de la oración, que es una comunión con Dios. Por eso pongo el ejemplo del esposo, para que entendamos qué quiere decir eso, comunión. Quiere decir que si yo soy fiel, yo amo, yo siempre estoy ahí. Miren una madre fiel que tiene en su corazón. Todo el tiempo tiene a sus hijos. 24 horas al día los tiene. Nadie tiene que decirle eso. Nadie lo tiene que enseñar. No, está ahí innato. Es algo innato. Es como tatuado el corazón o la piel. Es algo que es segunda naturaleza. Y eso es la fe con Dios. Esa es la oración. La oración es como un tatuaje en el corazón, que tengo a Dios, que estoy con Dios, que amo a Dios, que le sirvo a Dios, que solo quiero estar con Dios. Y todo lo que hago, lo hago con Él. En algún momento puede ser que esto parezca un poco difícil, ¿no? Como que no soy capaz de traerlo a mi naturaleza interior y convertirlo en una realidad. Pero ustedes saben lo que produce el ejercicio, ¿no? Cuando uno entra en una disciplina, en un ejercicio, es como aprender a conducir un automóvil. Ustedes se acuerdan que cuando uno comienza a conducir un automóvil, el automóvil lo conduce a uno, uno va así. ¿Sí? Y de un momento a otro aprende a conducirlo y ya uno conduce el automóvil, ya ni se da cuenta que está conduciendo. Hasta con una sola mano lo lleva, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso, cuando uno entra en una disciplina, en un aprendizaje y comienza a entender que la oración es vida, que la vida es Dios, que Dios es amor y que uno integrado dentro de esta realidad espiritual está permanentemente en Dios. Está permanentemente orando. Ahora, a esto se le agrega la recitación, la salmodia, porque la iglesia nos enseña tradiciones de oraciones hermosas. Por ejemplo, el rosario es un regalo que nos llegó del cielo. Si algo podemos decir que aterrizó del cielo, es el rosario. Es una revelación y se dio en pasos y se entregó. Y dense cuenta que todavía aparecen papas como San Juan Pablo II aumentándole misterios al rosario. Sí, en medio de una inspiración, porque sabemos que él era un papa del rosario, era un papa orante. En esa forma el Papa Francisco también agregó parte de oraciones, porque también era un papa del rosario. Y así muchos miembros de la iglesia, santos, místicos, papas, han contribuido a esta arma. Entonces, ¿por qué se llama un arma? Les voy a dar un pequeño ejemplo con la aparición de Fátima. Todos nosotros sabemos que Fátima es una aparición de oración. Cada aparición tiene un carisma. Fátima tiene el carisma de la oración, Lourdes tiene el carisma de la sanación. Hay muchos milagros de sanación en Lourdes.
también en Fátima, pero en Lourdes en particular están las piscinas de agua y todo esto. En Fátima hay un énfasis increíble con el ángel cuando viene, le da comunión a los pastorcitos, los enseña a orar, preparando la aparición de la Virgen. Luego llega la Virgen y también les enseña a orar, porque una de las oraciones que la Virgen le enseñó a los pastorcitos, la oramos prácticamente en todo el mundo hoy en el rosario, entre decenas, que parte de la oración dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Pero miren lo que hay acá. Uno diría: lleva todos los católicos al cielo, ¿cierto? Pero no es así. Lleva todas las almas al cielo. Eso quiere decir, la salvación es para toda la humanidad. Y nosotros oramos por la conversión de todos los pecadores. No solamente los que son cristianos, sino todos, toda la humanidad entera. Y eso es lo que el Padre Celestial le reveló a la Virgen María para que ella le enseñara a los pastorcitos. Porque la Virgen María no viene por cuenta propia y no hace nada por cuenta propia. La Virgen María es una embajadora del Padre Celestial. Es lo que es ella. Es una embajadora. Y todo lo que enseña es voluntad de Dios. Por eso esas oraciones se dieron y se comunican a la iglesia, y dense cuenta con la facilidad que esto se propagó por la iglesia y sin ningún esfuerzo ya está metida en el rosario en todas partes. Por donde yo viajo, ahí está en el rosario esa oración. Ya está ahí, está establecida. Y nadie sacó una ley desde el Vaticano que decía: esto es lo que tenemos que rezar ahora. No, esto simplemente se dio, porque el Espíritu es el que propaga estas cosas. Entonces, el poder del rosario tiene que ver con los dones que Dios le da a la iglesia como fruto de sus batallas. La iglesia vive en batalla espiritual. No todas las batallas las ha ganado la iglesia. Miren ustedes la pérdida tan grande que fue el protestantismo. Eso fue una pérdida gigantesca de cristianos. Hoy en día hay 800 millones de protestantes. Y eso es por causa de los pecados de la iglesia. Por eso ocurrió. Y el diablo se metió y sacó toda esa gente. Durante el momento en que eso ocurrió, ocurrieron fenómenos de justicia como este. Se fueron en Europa de la iglesia varios millones de católicos, con Martín Lutero sobre todo. Pero al mismo tiempo, en México, aquí donde ustedes, la Virgen de Guadalupe aparece y se trae millones de indígenas a la iglesia. Y dicen que fueron prácticamente los mismos números de los que se fueron en Europa a los que entraron acá. Entonces, es el misterio de cómo el Espíritu Santo navega. Pero aquí hay algo increíble. Resulta que a través de los siglos, ese protestantismo siguió creciendo. Y por eso tienen todos sus millones hoy. Nunca van a ser igual a la iglesia madre, pero sin embargo son muchos. Hasta el punto que si todos esos cristianos que son sectas hoy, que son protestantes, separados de la iglesia madre, comulgaran, el mal que hay en este mundo sería mucho menor. Porque precisamente el demonio le hizo ese daño a la iglesia para disminuir la fuerza de la iglesia para la batalla de estos tiempos. Porque el diablo, como dice San Juan en el Apocalipsis, que escuchó una voz que decía: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. El demonio no vive en el tiempo como nosotros. El demonio vive afuera del tiempo, vive en el eterno presente. Pero el tiempo nuestro es su tormento, porque él tan solo podrá destruir almas hasta el regreso de Jesús.
porque hay algo que conocemos nosotros que se llama la economía de la salvación, que quiere decir un número exacto de almas entrarán al cielo antes de que Jesús regrese. Hay algunos místicos de la iglesia que dicen que ese número exacto de almas que entrará son el número de ángeles que cayeron y nosotros lo reemplazamos a ellos. Y de ahí la furia del demonio con nosotros, la envidia, porque Él está entre nosotros acá, pero nosotros podemos salir de acá y Él no. Él nunca podrá regresar a la gracia, nosotros sí. Y nosotros fuimos creados como seres inferiores a Él. ¿Usted se imagina lo que le duele a Él? Que nosotros, criaturas inferiores, y que en este momento somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. Y Él lo sabe, que nosotros no vemos, que no oímos del mundo espiritual. Y sin embargo, podemos entrar al cielo. Por eso es que el trabajo de Él es asegurarse que no lleguemos, que no podamos entrar. Es el envidioso, pero estamos todos en la misma prisión. Hágase en cuenta que uno está en una prisión donde hay presos que están sentenciados a vida y nunca saldrán. Esos son los demonios, ¿no? Y hay presos que somos nosotros que estamos sentenciados al destierro, a la muerte, pero podemos salir de acá en el momento de la muerte porque si somos fieles a Dios, no moriremos, nos transformaremos y entraremos a la luz, a la plenitud de la luz. Eso es el tormento más grande del demonio. Entonces, la Virgen María se convierte en una de las más grandes fortalezas para nuestro destierro, para nuestro recorrido y peregrinar por este mundo. Porque a ella el Padre Celestial le ha dado los poderes más extraordinariamente grandes contra el diablo. Nadie tiene poderes tan grandes contra Satanás como la Virgen María. Obviamente que sabemos que Dios tiene el poder supremo, Jesús es Dios y tiene el poder supremo, pero la Virgen María ha sido coronada como la reina universal de todo lo creado. Y ella es la reina de la batalla espiritual del pueblo de Dios. La reina de la batalla de este destierro. El demonio no la resiste. El demonio no puede con ella. ¿Por qué razón? Porque la Virgen fue creada inmaculada, sin mancha. Y el único poder que tiene el demonio contra nosotros, ¿cuál es? Nuestra mancha. Ese es el poder de él. Si no estuviéramos manchados, él no tendría cómo meterse con nosotros. Pero como estamos manchados, esa mancha es una puerta, es una ventana. Si no está cerrada constantemente, él se entra. Por eso es que es una batalla, porque hay días en que no la logramos cerrar bien. Y se nos entra como un ventarrón y tumba todo y daña cosas que nos ha costado mucho tiempo ordenar y con un solo ventarrón nos tumba todo en un momento y nos la pasamos en esas. Esa es la batalla porque tenemos la mancha, la Virgen no tiene. Entonces a ella no le puede entrar por ningún lado, él no puede con ella, ni pudo con ella cuando estuvo entre nosotros y mucho menos ahora. Así de que por medio de ella la Iglesia recibe este don extraordinario del rosario. ¿Qué sucede con el rosario? Sabemos que el rosario es el mismo evangelio. El rosario es la historia sagrada de la encarnación, la vida pública, la pasión, la muerte, esa cruz, la ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo, el envío a la iglesia a peregrinar. Todos esos misterios están en el rosario. Pero hay algo que hace que el rosario sea un arma muy grande y es el Ave María. ¿Por qué razón? Los espíritus del mal no viven en el tiempo, viven en el eterno presente.
En el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz, en el Gólgota. O sea, ahí está. Entonces, si yo llevo un rosario conmigo, sí, lo llevo acá. Entonces, este rosario, si yo lo rezo, los espíritus del mal saben que yo rezo este rosario. Es como cuando usted ve un ladrón se encuentra con un vigilante afuera de una joyería, ¿no? Y ese vigilante tiene pistola, tiene todas las armas ahí montadas y el ladrón sabe que ese vigilante sabe disparar y que además le dispara si se atreve a meterse. Entonces, ¿qué hace el ladrón? Pasa como si no fuera ladrón. Pasa por ahí y no se deja ni siquiera observar del vigilante. Eso es lo que sucede cuando estamos armados de verdad con las gracias de Dios. Entonces, esta cruz no es un objeto para los espíritus que están en el aire. Esta cruz es un sacramental. Si está bendita, ¿no? Es un sacramental. ¿Qué quiere decir? El demonio, los espíritus del mal que rondan los aires, no ven este pedazo de madera con ese metal que representa el crucificado. Ellos ven a Jesús en la cruz. ¿Sí? ¿Van a querer estar ahí? No, ellos huyen de la cruz, no la quieren ver. Es más, en los exorcismos, los exorcistas utilizan el crucifijo, ¿sí? Entonces, el rosario está compuesto de muchas avemarías y en cada decena se recita un misterio, como ustedes saben. Entonces, ¿qué sucede? La anunciación es la derrota total de Satanás, porque la anunciación es la encarnación. Y al mismo tiempo, en una Ave María también está la visitación. Y se encuentra entre esas oraciones que hay que componen el Ave María, el anuncio del arcángel, la obediencia de María que corre hacia Santa Isabel, su prima, la presencia del precursor de San Juan Bautista, y todo esto reunido solo en un Ave María. Entonces, cuando se dice Dios te salve María, ¿sabe dónde quedan los demonios? En presencia de San Gabriel, Arcángel y la Virgen María. ¿Cuánto duran ahí ellos? Nada. Se desaparecen. Ahora, hay muchos casos como este. En una oportunidad estaba en una iglesia dando un retiro. Y al final del retiro, un sacerdote me pidió, el párroco, de que si podía orar por la gente. Normalmente yo no hago eso, pero pues en obediencia al Padre accedí y la gente hizo una fila larga, era mucha gente. Y yo estaba así en un podio como este arriba orando y de pronto así vi que en la fila venía una mujer portándose muy raro, muy extraño. Y claro, cuando llegó al frente mío se manifestó. Era una mujer posesa. Entonces el demonio me maldecía y gritaba y me decía por qué tenía que haber venido, qué hago ahí, qué me ha hecho, bueno, de todo. Gritaba durísimo, la gente estaba muy asustada. Entonces habían varios sacerdotes confesando y se vinieron con sus estolas puestas y se la llevaron a un lado. Y el demonio seguía gritando y la gente por pura intuición empezó a rezar el rosario, todos. Y empieza el demonio a burlarse. ¡Ah! Eso no me hace nada. Eso no tiene fuerza. Eso está muerto. Eso no le hace a nada a nadie. Y así. Y se burlaba diciendo, Dios te salve María. Así gritaba, ¿no? Y de pronto esa gente tenía más miedo todavía. Porque esas voces eran espantosas. Y empezaron a rezar ese rosario como nunca lo habían rezado. Y el rosario comenzó a tomar fuerza y este demonio a gritar, ¡ya! ¡Basta! ¡Ya no más! ¡No! ¡No! Y gritaba. Y le decía a los sacerdotes más bajita la voz, yo me voy, pero dígales que no oren más, que no más, así. Entonces, esa fue una lección increíble
de la fuerza de la oración cuando la oración sale del corazón. Es muy importante entender eso. Cuando yo tuve mi éxtasis en la selva, cuando estaba secuestrado y el Señor se me apareció, dentro de las experiencias que tuve en ese éxtasis, tuve una con mi ángel guardián. El ángel me llevó al pueblo donde yo nací y aparecí a la edad de 11 años en una procesión de la Virgen María. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Después de tocar la trompeta un rato, apareció la Virgen caminando, ya no como una estatua. Yo solo la podía ver por detrás. Tenía un velo que caía de su cabeza a los pies precioso y un vestido blanco frondoso y 2 niños, uno de cada mano. Y el ángel comenzó a explicarme que mi madre me había consagrado a la Virgen en su vientre y que la Virgen nunca me había abandonado todos los años que yo estuve lejos de Dios. Y ahí me mostró que el niño que ella llevaba de la mano derecha era yo a la edad de 7 años. No me contó quién era el otro niño. Él siguió enseñándome en una catequesis muy importante sobre el poder de la consagración a la Virgen y el poder que tiene contra el diablo. Y luego me muestra, era de noche y todos tenían rosarios, incluso los niños, y me mostró todos los rosarios de la procesión. Algunos parecían un sol de lo brillantes que eran, otros tenían menos luz y otros no tenían luz. Y el ángel me explicó sobre algo que él llamó la economía de la oración. Y me dijo, cuando la oración brota del corazón y tiene amor, tiene pasión espiritual, esa oración es como un sol de luz y quema las tinieblas. Y por eso decía, ese rosario que se estaba orando en esa procesión, a pesar de que no eran muchos los que brillaban como un sol en ese rosario, era lo suficiente para exorcizar el pueblo. Por donde nosotros pasábamos, salían demonios volando de los balcones de las casas, de las bancas de los parques, de las cantinas del pueblo. Huían los demonios por la procesión que iba marchando por el pueblo. Y ahí me mostró ese poder tan increíble del rosario. Entonces nos damos cuenta que una persona puede estar posesa y empiezan a rezar el rosario a su alrededor. Los espíritus tienen la costumbre de que cuando alguien está poseso y está en un ambiente de oración, lo que hacen es que se esconden dentro de los órganos vitales del poseso y normalmente eso les hace mucho daño, ¿no? Entonces evitan hacer eso si no está el exorcista, si no está el padre que les va a ayudar. Es mejor que no se pongan a orarle a un poseso porque le van a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre el poder extraordinario que tiene el rosario es darnos cuenta que esa oración en cada Ave María, en cada misterio, tiene el poder de colocar los espíritus del mal en el eterno presente de lo que estamos rezando. Y por lo tanto, al terminar un rosario no queda uno. Estoy siempre recordando algo muy importante en esta conversación. Estas cosas son posibles cuando las personas están en gracia de Dios. No podemos aspirar a que una persona que anda en pecado vaya a utilizar el rosario como un amuleto, ¿no? No, las oraciones no funcionan así. La oración es una comunión con Dios, pero para comulgar hay que estar en gracia. Para comulgar tengo que tener una amistad con Dios. Y por eso el rosario tiene tanto poder como mi fidelidad. Y por eso si yo soy fiel,
el rosario se convierte en una fuerza que ni siquiera me la puedo imaginar de lo poderosa que es. Cuando usted reza el rosario, mire, les muestro algo que la Virgen me enseñó. El rosario es como una cerca, así me lo muestra la Virgen, como un cerco. Nosotros comenzamos a construir este cerco. Ustedes se dan cuenta que la forma en que la Iglesia nos enseña el rosario es que se comienza con el credo, luego con las intenciones del Santo Padre, y ahí se entra a la Iglesia, ¿no? Esa es la entrada a la Iglesia. Por eso está hecho así. Porque esto no es casualidad. El rosario está hecho así, en esa forma. Cuando usted llega acá, ya entró a construir la cerca. Tiene que asegurarse que cada palito de la cerca quede bien construido. ¿Y cómo logra eso? Estar despierto y consciente en cada Ave María, en cada misterio, para que quede bien construido. ¿Qué hago yo? Cuando yo me doy cuenta que no estaba concentrado en una Ave María, me devuelvo y la hago otra vez, ¿no? Nunca dejo pasar eso, nunca dejo un palito caído. Ahora, cuando usted termina de construir el cerco, dentro del cerco quedan sus intenciones, dentro de ese cerco. Ahí quedan custodiadas, queda su vida de ese día. Por eso la Virgen dice, ora el rosario todos los días. ¿Por qué? Porque hay que consagrar el día a Dios todos los días. Porque el demonio todos los días trabaja contra nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? Nosotros todos los días tenemos que trabajar contra él y tenemos que protegernos con esto. Por eso el rosario es un arma tan poderosa, porque es como un látigo increíble. Es una fortaleza, es un cerco, es una protección coronal, que es una corona de amor, una corona de fortaleza del cielo que viene a proteger el pueblo de Dios en la tierra. Todo esto es demasiado vital e importante. Yo diría que cuando nosotros aprendemos a tener esta rutina y disciplina de rezar el rosario diario, aprendemos también esto. Muchas veces yo, por mi vida de misiones, de viajes y a veces duermo tan solo 3 o 4 horas y tengo que madrugar a un aeropuerto para irme al siguiente lugar y no tengo tiempo para sentarme y hacer un rosario entero. Siempre digo, bueno, voy a ver si en el avión lo puedo, pero llego tan agotado al avión, ¡pum!, caigo dormido, ¿no? Pero algunas veces puedo, otras veces no. Entonces, ¿qué hago yo? Yo rezo un rosario, a veces en medio de las rutinas hago decenas por decenas, no lo puedo hacer entero, entonces rezo el rosario durante el día, pero lo hago por decenas, ¿no? Pero no lo dejo de hacer, lo hago, porque el rosario no es un amuleto, por lo tanto yo lo puedo rezar en esa forma y no hay ningún problema, porque ¿saben qué descubrí yo? Que cuando usted tiene la intención de rezar el rosario y la tiene de verdad, decidida, concebida, ¿sabe lo que va a hacer? Ya lo hizo. ¿Sí? Ante Dios ya está hecho el rosario. Así de poderoso es. Ahora, eso no quiere decir que después se olvide y no lo haga, ¿no? Estoy hablando cuando lo hace, cuando lo va a hacer. Ya desde el momento que intentó hacerlo, ya está hecho. Y es importante tener claro eso. Es como la economía del alma con relación a la batalla que tenemos para superar nuestros pecados y nuestros defectos. Cuando usted decide ser bueno, decide santificarse, usted entra en una batalla contra el vicio, contra el pecado, contra sus debilidades, contra todas las cosas que lo separan de Dios. Y sinceramente las quiere superar. Sinceramente decidió que no quiere ese pecado en su vida, le quita el afecto y le dedica su batalla y su guerra. Si usted muere en medio de esa batalla, a pesar de que no haya alcanzado a superar esos defectos 100%, ante el tribunal del Señor, ya los superó.
¿Por qué? Porque esa era su intención, porque usted verdaderamente lo quería, porque eso era lo que usted estaba buscando, ya lo superó. Así es la justicia de Dios. Y por eso también en economía la oración es una decisión que yo tomo. Y en el momento que quiero orar es como un fuego que se levanta y ya la oración está entregada. Ahora la tengo que cumplir, ¿no? Eso es lo que es. Voy a terminar con una lectura de la palabra de nuevo para que el demonio no se robe nada. Entonces les voy a leer a ustedes de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, desde el versículo 3. Dice: no se preocupen tanto por lucir peinados, rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Eso sí, que es muy precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Ustedes serán hijas de Sara si obran el bien sin tener miedo a nada. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida. Eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le pidan. Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados y de este modo recibirán la bendición. El que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y que de su boca no salgan palabras engañosas. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso. Le damos gracias a Dios que permitió que tuviésemos esta tarde de reflexiones. Gracias a Juanita y su comunidad, que siempre está atenta y celosa de traerle a las almas alimento, y que el Señor le dé mucha unción y vida para que continúe haciendo esto. Y a todos ustedes, el Señor sabe lo que trajeron en sus corazones. Él sabe. Que les bendiga eso que traen en los corazones. Y sobre todo, que les bendiga a ustedes esa decisión de verdaderamente volverse en santos. Amén.